Eso le pachila grigi ya sulagi ni ba encuentro hani afedu hatiun isei bagari marda ante pokala hirigi hay bubaya sulagi y bueno, algo que te limo. Ha habido algunos eventos donde ha habido mucha concurrencia y ya, pero como siempre, la bueno a Luma Yibo, de que negue con más inversiones, negue con más crear ese esquema de dependencia, porque en estos eventos Amuga deberíamos de encarar a las autoridades, ver los proyectos que tienen, cómo podemos ser parte del desarrollo de la comunidad, cómo podemos ir haciendo esos matices que se hace para el desarrollo de cualquier pueblo, cualquier comunidad. Estos eventos son necesarios porque dinamiza la economía. Dinamiza la economía, pues hace que haya un poco de fluidez de cash, y porque eso es lo que hace el turismo, eso es lo que hace cuando la gente llega, consume. Por lo siguiente, pues casi todas lo que venden algo. Hay algunos que consumen más, que consiguen más, hay otros que no tanto, pero vale un plan de polvo y hago esto, ni te va largo que esa calor que está afectando ahora mismo es infernal. Es infernal, una calor de allí bubuga, la fubaga, bali, se nuru, se una bugienti, se suedi, aunque ya suti, mas la suedi se la mucate, pero bueno, suti. Creo que más tarde va a haber desfile de carroza, creo que va a haber partido también, va a haber, por que Nino va a estar acá, Mamari, Necta, bueno, va a haber mucha cosa en el parque. Nosotros vamos a abrir, creo que después de las 1, 2 de la mañana, porque hay una ordenanza por las mismas autoridades, aunque no tienen que hacer, bueno, se podía obedecer y no obedecer, porque uno paga su impuesto, paga su permiso, por lo siguiente uno puede hacer, pero también uno tiene que saber llevar la fiesta en paz, para que así no haya mayores problemas. Ayer que hubo velorios de Yibo, algo peculiar, pero a la vez me parece que fue lo más económico y a la vez solamente gastaron en comida, no hubo aquel desfifarro de infinidad de cosas y ya, estuvo bien. Contrataron los músicos y ya, no creo que hayan gastado una gran cantidad como lo que usualmente se hace, y esto amerita, ¿no? ¿Cómo podemos ir haciendo esta clase de actividades con un esquema de austeridad? Porque ese mismo dinero puede servir para seguir preparando a nuestros muchachos, para seguir haciendo algo, montar un negocio, hacer infinidad de cosas. No, ya, ok, mucha. Bueno, pues.
ita kamera hoga pues hakuma so ke iya alum ba ibu galame hagayon do don hawadi mai elumo ge lendi na convención ajiha ne fiu bio na de ya conseguí los modelos también para el próximo proyecto que estamos impulsando con Tavo. Hay uno que se llama Limón, eso lo vamos a sacar. Ya he estado tomando ciertos ángulos, ciertas actividades para ir implementándolo, para ir, después tomar el pueblo de punta a punta, las lindas casas que hay acá y la urbanización de Limón, de todas las comunidades, independientemente que sea de acá, pero una de las comunidades que tiene mayor empuje en esa área, pero falta muchas cosas y necesitamos seguir empujando a que eso sea una de las primeras comunidades garífunas y que podamos sostener dos poderes que es importante, la política, que ya no lo tenemos, la economía que se está yendo de nuestra mano. Entonces, porque sabemos el problema que hay ahora mismo por la tendencia de tierra. Y esas playas ya son logo gaybiga o ya son logo bowet. Según tengo entendido, creo que el alcalde de acá tiene un viaje para el norte para ir a hacer plática con los hijos del pueblo para combinar inversiones privadas y públicas. Yo creo que eso debe ser y también que lleve esos proyectos que algunos hermanos que tengan la capacidad puedan invertir en nuestras comunidades. Ya vean de que ya nosotros estamos haciendo las cosas. Y Maputo no te llegaba, ¿no? Pero el trabajo, el esfuerzo siempre da buenos resultados. Siguiendo con lo que había dicho de Tavo, tenemos buenos proyectos para finalizar este año. Tenemos música que sacar. Bueno, pero también esto no se trata de suerte, se trata de inversión, se trata de conferencias, se trata de desvelo, se trata de trabajo, arduo trabajo y a veces pagar a asesores para que nos guíen qué nos debemos de hacer. Inversión, eso se trata de inversión, no esperar que una canción va a pegar y que esto pues te va a llevar para el cielo. No, yo creo que el enfoque que tenemos es distinto. Las canciones que vienen basadas en nuestra cultura, en nuestro esquema de vida. Y lo más bueno es que pues un cartel está meme que en guañiñe, y este más se me ve, está guañiñe. Un ritmo que, baji jabá, beje jabá, sumle. Y, ya uno chile naga pone tiquini, la gente siempre tienen estas cosas. Entonces, no, hagamos tiquini. Tiquini no es como lo que ustedes piensan. Me pasa que el morbo traiciona a cualquiera. Pero hagamos venejo, la hay que batuni a mimi, batuni lira ti, lira mimi, porque ira fue ira que mimi. Entonces, le no me display ni se pero Bagdad más le hablo amula de hamani, so siete baganda que ham, le fuente pero le fuente eso, en este me pangu. Anita me neaba aquí, vamos a ir a punta de luti, no harati ya, so give it got lutu, a la audio maida,
So, siempre hay un lugar de que abacate dentro del esquema cultural. A veces tenemos que ir también un poco a lo comercial, porque vende, porque hay que vender para poder pagar los biles. Pero el enfoque siempre ha sido eso. Hay unos hermanos acá que vienen del norte que no manejan ya heavy abugas allá. A veces, por lo menos en el pueblo, creo yo, lo máximo que puedes manejar es 15 millas por hora. Y no puedes levantar demasiadamente polvo. Mucha gente tiene problemas de asma, mucha gente tiene problemas de infinidad de cosas. Y nuestra carretera, o vial, está empolvada porque anteriormente sago un bugalé. La técnica es un lado mua, bueno, liñón bacaliki. So, Lara, entonces se pone a vienen polarizados con su aire acondicionado, pero que va caminando, o las casas se meten en las casas, se arruinan las cosas, porque luego me voy hablando y calique haga y entonces le he estado puse unos túmulos acá abajo que son bueno, quizás un túmulo la puse en Jupe, quizás un túmulo la puse en Jupe, porque son muy, mi vida es manejar. Aquí a veces trato de tener el carro parqueado y caminar, sudar, ejercer, pero bueno, cada quien va. Yo me ha gustado ese ejercicio, pero mi trabajo también no me da para hacer, entonces cuando tengo tiempo de vacacionar, hago ejercicio. Ahí están los 3 túmulos, jamo y nada, porque no hay de otra. Entonces, y también los muchachos también que andan disparando, que andan armados y haciendo cosas que no deberían. Sé que hay un tema muy delicado acá en el pueblo de la desaparición. Y bueno, quizás en otra ocasión, pero sí no es bueno lo que no es la dúo, porque ya en el futuro no voy a seguir, no nada fácil, estamos en una feria, hay muchos hermanos acá que vienen desde exterior. Por lo siguiente, hagamos las cosas bien, dejen su pistola en el carro, pueden entrar a consumir y vamos a tener seguridad, tenemos seguridad. Por lo siguiente, pues hagamos las cosas bien. Y los muchachos pues entendieron y se nos pasan igual, a las 6 de la mañana, empezaron a disparar. No hubo un confrontamiento, simplemente la misma inercia del alcohol y adrenalina, y a la vez mostrar que tienen armas. Y eso no es de buenos ciudadanos. Yo siempre he dicho, se te la wake en el bebo amo, se te la amo en el bebo wake. Pero da wafu de ahí la solución ni hice la wagaya durante Oaxaca ya no va a ser útil. Pues dice que la solución de que hice la. Entonces un viticate se debe minimizar, se debe de replantear, porque una bala perdida es más peor que una bala que te pegue un tiro. Y lo peor del caso es de que si llegara a suceder, ¿quién va a tener presupuesto para mandar a investigar, sacar la bala y hacer lo que hay que hacer para conseguir Entonces esas son las cosas que hay que prevenir. Ya de ahí todo está bien, de lo que ha sucedido. Bueno, a ver, Feniki Belaneo, Caste Misel, una lleno. Yo sí tengo una buena entrevista que estoy recopilando, pero es más chiste, amulas a nibu y cate y bele, give it cate now, give it cate, pero a veces el tiempo y cuando hay mucho movimiento no puede encontrar la persona juiciosamente para hacer una plática ligado a una temática siempre social o cultural.
y no digamos también la parte económica. Entonces, ni Yeti, pero voy a tratar de conseguir buenos materiales para compartirlo con ustedes ahí en las redes sociales y digo así que so I said that already now Seattle, Ohio creo que también tenemos también los hermanos beliceños para Chicago nos habían invitado. Igualmente la misma comunidad para Los Ángeles. Creo que los beliceños en agosto, creo que no vamos a poder ir. Pero sí hay buenos proyectos por ahí, buenas cosas que hay que seguir haciendo y sentirnos orgullosos de nosotros mismos y seguir haciendo las cosas como debe ser. Aquí nadie viene a quedarse. Eso, ni ya me valió un helado que ni tal vez tenemos nada de y ya necesitas bronceador, toda esa vaina, porque si no, so, ya, ni ya.